Gobierno anuncia medidas para enfrentar paro camionero. Militarizar vías para garantizar movilidad es una de ellas. En reunión extraordinaria, el gobierno y los transportadores de carga firmaron un pacto de no agresión. Mañana regresarán a la mesa de diálogo con el Ministerio de Transporte. Alzas y desabastecimiento deja el paro camionero en diferentes regiones del país. El Senado le niega la licencia al magistrado Jorge Pretel y en cambio le pide la renuncia. La Corte Constitucional suspendió las sesiones de sala plena hasta que su colega Jorge Pretel responda a solicitud de renuncia. Maestros de Bogotá y trabajadores petroleros anuncian paro de 24 horas para el próximo jueves. Comandante de la Armada anuncia el retiro de 5 uniformados por maltrato a un grupo de infantes de Marina en el departamento de Sucre. Nuevo índice de calidad del Ministerio de Educación revela los mejores colegios del país. La economía colombiana creció 4,6% durante el 2014, jalonada principalmente por el sector de la construcción. Histórica Colombia en Italia. Nairo campeón, Urán tercero, Quintero primero en montaña. Desastre de Colombia en hexagonal final en sub-17. Goleada por Paraguay. 4 novedades de Santa Fe mañana. Pérez, Sanchico, Mosquera y Quiñones. El clásico cuento La Cenicienta es llevado al séptimo arte como película de acción. Al final de la emisión con un montaje que la recrea. Para su estreno, los espero. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Batalla por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 2. Estalla un pleito de alta sociedad. 3. Viene Colombia, la joya de la corona japonesa. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El gobierno anunció la militarización de las carreteras en los departamentos del Valle, Santander, Boyacá, Nariño y Cauca para contrarrestar el paro camionero. Advirtió que judicializará a quienes intenten bloquear las vías o agredir a los transportadores que no participan del cese de actividades. Las determinaciones se adoptaron al término de una reunión del presidente Santos con el fiscal general, el comandante de la policía y varios ministros del gabinete. El ministro de la Presidencia dijo que si bien existe el compromiso de todas las autoridades del Estado para avanzar en el diálogo con los transportadores, deben actuar en defensa del interés colectivo e impedir que haya afectación del orden público a nivel nacional. El Ejército Nacional hará presencia de manera inmediata en las vías para garantizar la libre movilidad de todos los transportadores, que son la gran mayoría, por lo demás, que quieren salir a prestar sus servicios. El fiscal aseguró que si bien la protesta social es un derecho amparado por la Constitución, también establece límites. Vehículos que sean utilizados ilícitamente para cometer protestas que desbordan el marco constitucional y las prohibiciones penales deben ser incautados y colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sean objeto de eventual decomiso o de extinción de dominio. La Fiscalía junto con la Policía han realizado 36 capturas por delitos como daño en bien ajeno, perturbación al servicio público de transporte y bloqueo de vías. Hemos tomado también la decisión de solicitarle especialmente a los jueces de control de garantías y a los jueces de conocimiento que tienen los casos contra las 36 personas capturadas en estas últimas horas, de que esos procesos se agilicen. El general Palomino reiteró la recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información de aquellos que estén actuando de manera violenta en medio de la protesta social. Algunas personas han resultado lesionadas, infortunadamente una persona perdió la vida a causa de estas lesiones. Esta mañana justo en el departamento de Boyacá hubo necesidad de capturar 5 personas que estaban regando tachuelas con el propósito de causar daño de manera indiscriminada a quienes usan las vías. El gobierno reforzará el acompañamiento de caravanas de seguridad por las carreteras del país, especialmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, para garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos. Se estableció hoy unas caravanas para traer parte de los alimentos que vienen de esos departamentos y al mismo tiempo para llevar alimentos desde Corabastos a esta zona del país. El gobierno reitera que está dispuesto al diálogo con el sector transportador para llegar finalmente a acuerdos que se han dilatado en 13 reuniones que han sostenido.
Y hace pocos minutos terminó en el centro de Bogotá una reunión del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, con representantes de los camioneros. Lorena Granados, buenas noches. Conclusiones del encuentro. Buenas noches. Hace pocos minutos terminó una reunión extraordinaria entre los transportadores de carga y voceros del gobierno, entre ellos Néstor Humberto Martínez y José Noé Ríos. Ellos firmaron un pacto de no agresión entre las autoridades y los camioneros. Invitamos a que estén en absoluta tranquilidad hoy en los sitios de concentración, como lo hemos venido haciendo, sin bloquear. Nosotros rechazamos tajantemente cualquier acto violento en las carreteras. Con este pacto de no agresión, los camioneros decidieron volver a la mesa de diálogo mañana mismo con la ministra de Transporte. Hemos sido claros de las pretensiones de los transportadores en el tema de las relaciones económicas, que ha sido el más difícil, y nos sentaremos a las 10 de la mañana a tratar de buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de los camioneros. Los camioneros pueden estar hoy tranquilos de que nosotros estamos claros en nuestras reuniones. Los transportadores de carga seguirán insistiendo en que les aumenten las tarifas por la prestación del servicio de transporte de carga, además que le reduzcan los costos de operación. Esta es toda la información que registramos desde el centro de Bogotá. Lorena Granados para CMI La Noticia. Pues bien, Lorena, en diferentes regiones del país los alimentos escasean y aumentan de precio debido al paro camionero. En la gran central de abasto del Caribe, Gran Abastos, productos básicos de la canasta familiar comienzan a escasear. Productos como la papa, la cebolla roja, el tomate de árbol y la maracuyá registran las alzas más exageradas. Ahora con el paro nacional solo están ingresando 60 camiones en días de mercado. Normalmente llegan a Gran Abastos entre 100 y 110 camiones. La producción de 350 granjas en el Valle del Cauca está a punto de colapsar. El paro camionero ha impedido la llegada de materia prima que es traída al país a través del puerto de Buenaventura y que son utilizadas para la elaboración de alimento de pollos y gallinas. La mayoría de las avícolas tienen existencia de comida solo hasta dentro de 2 días, lo que ocasionará graves problemas para surtir de pollo y huevo los mercados del centro del país. Y en Santander el panorama por la parálisis del transporte de carga no podría ser peor. La industria avícola está a punto de quebrar por la falta de alimento para millones de aves. Cientos de toneladas de cacao y café se están dañando en bodegas. Y en los centros de abastos, las alzas en algunos productos están a la orden del día. Pues los sindicatos de trabajadores petroleros y de los maestros de Bogotá anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves. La Asociación Distrital de Educadores y los trabajadores del sector minero energético anunciaron cese de actividades para la jornada de protesta del jueves. En Bogotá somos 35.000 docentes que estamos dispuestos al paro y cerca de 1 millón de estudiantes en Bogotá se verían sin clases. Como uso vamos a participar de un paro de 24 horas en asocio con todas las comunidades petroleras, trabajadores. Los otros trabajadores judiciales, de la salud y demás maestros se movilizarán por las principales ciudades. Contra el plan de desarrollo porque en su contenido niega derechos fundamentales y por el respaldo a nuestros pliegos de peticiones que en justicia esperamos que el gobierno resuelva de manera positiva las peticiones allí contenidas. Anuncian que de no atenderse sus peticiones en la mesa de negociación colectiva se irán a paro de empleados del Estado a finales de este mes. En una decisión política considerada como una forma para presionar su renuncia, el Senado en pleno rechazó la licencia que solicitó el magistrado Jorge Pretel. Con excepción de los uribistas y los conservadores y algunos parlamentarios de la U, la Unidad Nacional hizo mayoría para rechazar el pedido. Solicitar al Honorable Senado de la República me otorgue una licencia. La plenaria del Senado asumió el estudio de la solicitud del magistrado Jorge Pretel, resolviendo media docena de impedimentos de senadores uribistas, de los cuales solo aceptó el del expresidente Uribe. Después, en el debate de la proposición para aceptar o negar la petición de licencia, todas las bancadas, excepto el uribismo y el conservatismo, dijeron que Pretel debería renunciar si necesita tiempo para defenderse. Al final, la votación quedó así: 34 a favor de la licencia y 42 en contra. Él debería tomar una decisión rápida en los próximos días. El Centro Democrático estimó que todos los ciudadanos tienen las garantías procesales consagradas en la Constitución. A mí me gustaría que renunciara para que tuviera un juicio, porque siendo magistrado, los magistrados no tienen jueces ni tienen juicio. Pensamos que si en 60 días no hay claridad, debe darse
rápidamente una renuncia. Si se va a defender realmente, que tome todo el tiempo y no perjudique a la Corte Constitucional disminuyendo el número de sus miembros en uno por quién sabe cuánto tiempo. El señor magistrado debe revisar los impactos negativos que sus decisiones están llevando a Colombia. No aceptar la licencia es una manera de decirle al magistrado que seguramente la próxima carta que envíe al Senado sea informando de su renuncia. En consecuencia, Jorge Pretel tendrá que defenderse como magistrado activo ante la comisión de acusación. En ese sentido, la presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, anunció que el alto tribunal no volverá a sesionar en sala plena hasta que el magistrado Jorge Pretel responda a la solicitud pública de sus colegas de renunciar a su cargo. La Corte anunció que no volverá a reunirse en sala plena hasta que el magistrado Jorge Pretel responda a su solicitud de renuncia. Queda suspendida la sesión ordinaria de sala plena citada para mañana. La presidenta encargada de la corporación, la magistrada María Victoria Calle, aclaró que la petición de los miembros de la Corte a su colega Pretel no es un juicio de responsabilidad. Por tanto, nuestra petición no es un juicio sobre la responsabilidad del doctor Pretel Chalhub en los hechos que se le imputan, pues definir este aspecto le corresponde a su juez natural. La decisión que le exigimos plantea un problema de responsabilidad personal, pero este debe ser resuelto con arreglo a la ética y al derecho. Entre tanto, frente al Palacio de Justicia, profesores de varias facultades de Derecho exigían la renuncia del magistrado Jorge Pretel. El expresidente Andrés Pastrana dijo que el caso del magistrado Jorge Pretel es vergonzoso y le pidió al presidente convocar un gran acuerdo nacional por la justicia. En Barranquilla, el expresidente Andrés Pastrana Arango pidió al presidente Juan Manuel Santos convocar a todas las instancias nacionales para atender la crisis en la justicia agravada por el escándalo en la Corte Constitucional. El presidente convoque un gran acuerdo nacional sobre la justicia. Eso es lo que queremos los colombianos. Convoque los partidos, convoque las cortes, convoque los empresarios, convoque los sindicatos, la iglesia, el que quiera. Cuestionó que el Senado haya negado la licencia de 2 meses que solicitó el magistrado Jorge Pretel. Vergonzoso. Yo dije en un reportaje que tal vez era peor que la toma del Palacio de Justicia. Vergonzoso que el Senado también la niegue. De otra parte, opinó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe estar en la Comisión de Paz atendiendo la invitación del presidente Santos. Yo no lo invité. Creo que debería estar. El que le debe invitar es el presidente. Y directamente a él, al presidente Uribe, no a nadie del Centro Democrático. Yo personalmente creo que si quiere que participe sea el propio presidente Uribe. Le pidió también al gobierno definir su posición alrededor de la crisis en Venezuela. ¿Dónde está el gobierno? ¿Está condenando precisamente lo que está sucediendo en Venezuela o está validando y respaldando lo que sucede en Venezuela? Andrés Pastrana asistió esta noche a un acto académico en la Universidad del Norte de Barranquilla, en donde disertó sobre la crisis en Venezuela. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró que al magistrado Jorge Pretel se le debe garantizar el debido proceso y se debe actuar con celeridad. El procurador general dijo que si hay pruebas en contra del magistrado Jorge Pretel debe ser condenado de manera proporcional a la gravedad de la falta e hizo referencia a la decisión del Senado de la República. Y si los órganos competentes no han aceptado la licencia, pues él debe mantenerse al margen de la dignidad de presidente de la Corte Constitucional. El jefe del Ministerio Público también pidió celeridad en el proceso que se adelante contra el magistrado Jorge Pretel. Postergarlo indefinidamente sería dejar subyúdice no solamente al magistrado, sino a la justicia. El jefe del Ministerio Público reiteró que al magistrado se le debe garantizar el debido proceso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia insistió ante la Cancillería en la captura internacional del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que responda por la condena que le impuso de 17 años de prisión por la entrega irregular de subsidios de agroingresos. Desde septiembre del año pasado, la Corte le solicitó a la Cancillería tramitar su captura internacional ante Interpol, lo mismo que la extradición o deportación del país donde se encuentre refugiado, pero aún no tiene una respuesta. La Interpol es la que decide si emite circular roja contra Arias y al parecer aún no ha respondido a los requerimientos del gobierno colombiano. El exministro salió del país en julio del año pasado hacia los Estados Unidos.
La Corte Constitucional acaba de reactivar el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El fallo acogió una ponencia de la magistrada María Victoria Calle que ampara los derechos de los promotores de la revocatoria del alcalde Petro, quienes alegaban que la registraduría se negó sin ninguna justificación y le da un plazo de 2 meses a la registraduría para que reactive el proceso. Según el fallo, se debe atender los derechos de los electores. La tutela se conoce luego de que el Consejo de Estado dejara en firme las medidas cautelares que suspendieron el fallo disciplinario contra el mandatario bogotano, que lo destituye del cargo y lo inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos. El comandante de la Armada, almirante Hernando Wills, anunció el retiro de 5 uniformados tras conocerse un video en el que un grupo de infantes de Marina son maltratados en un campo de entrenamiento en el departamento de Sucre. El video, que fue hecho público por la emisora La FM, fue grabado en 2014 en la finca Tolú Viejo, en Coveñas. En las imágenes se ve al grupo de infantes de Marina en ropa interior y con los ojos vendados, caminando entre el lodo, mientras son golpeados por quien aparentemente es uno de los instructores del Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio. El comandante de la Armada rechazó el hecho. En todo curso militar hay condiciones extremas de exigencia, pero esas condiciones no deben interpretarse como facilitadoras del maltrato físico. Y dijo que tras conocerse el video se retiró del cargo a 2 oficiales y 3 suboficiales. De 5 integrantes de nuestra institución que participaron o tuvieron que ver con esta actividad. Adicional a esto, dijo que dio directrices para supervisar este tipo de instrucción. El fortalecimiento de los controles para este tipo de actividades. Se ordenó una revisión detallada de todos los planes de instrucción de cada uno de los cursos. Y concluyó con que se trata de un comportamiento aislado que desdibuja las políticas de buen trato que son inculcadas en la institución. La ministra de Educación, Gina Parodi, presentó un nuevo índice de calidad que permitirá evaluar los colegios públicos y privados, reacomodando la lista de los mejores establecimientos educativos del país. Este nuevo modelo, llamado Índice Sintético de Calidad Educativa, le permite al Ministerio de Educación medir a los colegios públicos y privados. La ministra de Educación explicó las 4 variables de este índice que medirá la calidad educativa. El primero es el mejoramiento en las pruebas saber, el segundo es el resultado de las pruebas saber, el tercero es la tasa de repitencia y el cuarto es el ambiente escolar. De los colegios oficiales con el mejor índice de calidad resaltan el Liceo Integrado Universidad de Nariño con 9 puntos y el Instituto Distrital para el Desarrollo Integral Nueva Granada con 8,7 puntos. Por el lado de los colegios privados lidera el nuevo ranking Los Nogales y el Colombo Británico, ambos de Bogotá y con 9,5 puntos cada uno. El Ministerio no nos ha informado cuál es el instrumento que van a diligenciar los colegios el 25 de marzo. El 25 de marzo se realizará el Día E, Día de la Excelencia Educativa, cuando los colegios deberán analizar los resultados a través de este nuevo índice de calidad. El Día Sin Taxi, convocado para hoy en Bogotá, fracasó, según expertos en movilidad. Dificultades para entender otros medios de transporte, las costumbres de algunos usuarios y la sensación de seguridad que dan los taxis serían las razones por las cuales no prosperó la iniciativa. A pesar de que casi 15.000 usuarios de redes sociales dijeron me gusta a las imágenes que promovían el Día Sin Taxi en Bogotá, en las calles el panorama fue muy diferente. Según expertos, hasta que alternativas de transporte como el SITP no estén implementadas en su totalidad, lograr que los ciudadanos dejen de usar los taxis es una tarea muy complicada. Creo que es una cuestión simplemente de practicidad y de mirar cuáles son las opciones. Y claramente el taxi tiene un nicho muy importante. Representantes del gremio indicaron que trabajan en mejorar el servicio y reconocieron que en el sector hay conductores que transgreden los derechos de los usuarios. Seguimos con el para dónde va, seguimos con el volumen de los radios en el oído del pasajero. En Bogotá hay 49.000 taxis circulando cada día. Por petición del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones abrió un proceso administrativo contra Uber para establecer si cumplen las normas de telecomunicaciones. Uber es una empresa de tecnología dedicada a desarrollar servicios personales de transporte que surgió como una pequeña idea local en Estados Unidos y hoy tiene presencia en los 5 continentes. Su arrollador éxito la ha llevado a ser evaluada en poco más de 47 billones de pesos colombianos. En marzo de 2009, Travis Kalanick, hoy de 38 años, cofundador y actual CEO de Uber, se encontraba en París y le pareció muy difícil tomar un taxi. Bromeando con sus amigos dijo, me encantaría poder pedir un Mercedes presionando solo un botón.
Esa idea quedó en su cabeza y entró en la de su socio Garrett Camp, hoy de 36 años, y sin pensarlo comenzaron a desarrollarla en San Francisco, su base, donde la situación no era muy diferente, pues el 72% de los llamados a centrales de taxis no es respondido o el taxi nunca llega. Así diseñaron Uber, una aplicación de dispositivos móviles inteligentes que recluta choferes personales en lugar de taxis. Para ello acudieron a los llamados Black Cars en Estados Unidos, conductores profesionales que trasladan pasajeros en aeropuertos pero que tienen mucho tiempo libre el resto del día. De ahí en adelante la idea se regó como pólvora y pasó de ser un aplicativo local en una ciudad de California a todo un modelo de empresa digital multinacional. El secreto de la expansión de Uber son sus contratos. Es una empresa de transporte privado pero que no es dueña de ningún vehículo. Todo lo manejan sus partners y conductores que voluntariamente se ofrecen para trabajar con ellos. Y dependiendo del país y las condiciones del contrato, la compañía se queda con un 20% de la tarifa total de cada viaje y el conductor, quien además es libre de tomar otros trabajos, se queda con el resto. Uber está hoy en las grandes ligas de los titanes de la tecnología, al menos eso demuestran sus números. En 5 años de vida, Uber se expandió de 1 a 250 ciudades en el mundo y hoy está en 97 países de Norte, Centro y Suramérica, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía. Según las más recientes evaluaciones, Uber está generando cerca de 50.000 empleos al mes en el mundo. Se estima que por Uber se realizan más de 350.000 viajes al día en los 5 continentes. En el último año, su aplicación gratuita presentó un crecimiento de 850% en el número de descargas. Y en su más reciente ingreso al mercado asiático, Uber se tasó en $18.200 millones. Su presencia ha generado tensión en varios países donde los sindicatos y grupos de taxistas y conductores del servicio público han buscado bloquearla. Estas protestas han tenido efectos en Alemania, España, Francia, Holanda e India, entre otros, donde la justicia prohibió el servicio y lo declaró ilegal. Sin embargo, todos los procesos están en etapa de apelación y la aplicación, por ser una herramienta digital de exclusivo uso privado, no puede ser prohibida, pues es una herramienta virtual de libre uso y acceso tanto para usuarios como para conductores. La economía colombiana creció 4,6% durante 2014. La cifra ubica a Colombia en el primer lugar de crecimiento en Sudamérica y en el 7º a nivel mundial. 4,6% fue el crecimiento de la economía colombiana en 2014, registrando una leve desaceleración frente al 2013. El dato revelado por el DANE estuvo por debajo de la meta del gobierno de 4,7% y el PIB del país ya llega a los 130 billones de pesos. En términos absolutos, a precios constantes, el PIB del cuarto trimestre se ubicó en 130.6 billones de pesos. Los sectores de la construcción, servicios sociales y comercio los de mayor crecimiento, el primero jalonado por las obras civiles. No la vivienda para ahorradores, sino la finalización de la gratis y adicionalmente lo que pasó con otros destinos, muy importante, nuevamente oficinas y comercio. El dato pone a Colombia en el primer lugar en materia de crecimiento en Sudamérica y el 7º a nivel mundial. Hay que destacar que Colombia fue el país que más creció en América Latina el año pasado, entre las economías grandes. El funcionario dijo que la agenda se concentrará en la industria, el agro y el turismo ante el desplome del petróleo. Tenemos un enorme potencial en sectores que pesan mucho en nuestra economía, pesan mucho en el empleo, como la industria, como el agro y como el turismo. Por su parte, Planación Nacional destaca las inversiones en regalías que representan el 60% de las obras civiles. El 60% del crecimiento de estas obras civiles se está dando en gran parte a las inversiones del Sistema General de Regalías, que se ubicaron en 5 billones de pesos durante el año. El gobierno mantiene su pronóstico de crecimiento para 2015 de 4,2%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,03%. Popular fue la acción más valorizada, subió 10,44%. Odinsa fue la acción más desvalorizada, hoy cayó 2,60%. Ecopetrol fue la acción más transada, hoy movió 28.200 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana miércoles será de 2.677 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.360 pesos y lo venden en 2.400 pesos. Un euro cuesta 2.811 pesos con 86 centavos. La libra de café colombiano se mantuvo en Nueva York en $1,38. La libra de azúcar finalizó la jornada en 12,82 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $43 con 46 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.905 pesos. Histórico triunfo de Nairo Quintana en la Tirreno Adriático. Ya volvemos.
El Ministerio de Cultura declara el 2015 el año José Barros. Con este homenaje los espero después de comerciales desde el estreno de la nueva película de Disney, La Cenicienta, con un montaje que recrea la fantasía de esta clásica historia. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Cinemark del Centro Comercial Atlantis en Bogotá, un lugar que gracias a un hada se ha llenado de magia. Todo para el estreno de la nueva película de Disney, La Cenicienta. Mi hada madrina. Ahora queremos ratones. Zapatillas de cristal. Además son ligeras y cómodas. Ahora vete, vas a asistir al... Una historia que se renueva. La Cenicienta revive en personajes de carne y hueso y, como dicen sus actores, de una manera más actual. It is a fairy tale painting. It surpasses what the animation could ever do, and it makes it even more breathtaking. The girl from the forest, it's you. Con una brillante Cate Blanchett como la malvada madrastra, esta cinta promete conquistar las taquillas. The story of Cinderella, it is timeless, so to play the wicked stepmother was really exciting. Así, esta noche Cinemark se vistió de gala y con un baile como aquel en el que Ella conquistó al príncipe, grandes y pequeñas soñaron una vez más ser princesas. Ahora nos trasladamos a Cartagena, en donde se encuentra mi compañera Julieta Piñeres con toda la información de Ixel Moda. Julieta, ¿cómo transcurre el Congreso el día de hoy? Andreina, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Yo la saludo desde el Hotel Las Américas y sí, sigo disfrutando de esta versión de Ixel Moda 2015 con las charlas, conferencias y desfiles que aquí se llevan a cabo. De hecho, hoy el talento joven se tomó la pasarela en una propuesta con una singularidad. Las uñas fueron protagonistas, así se vivió esta combinación. La propuesta femenina a cargo de Elías Samantha fue una explosión de color y formas, tanto en uñas como en prendas. Y me inspiré en las auroras boreales, en todos los movimientos que dan estos efectos de luces en Noruega, en Canadá, en Australia. Entonces, todo lo que vimos en los cuellos, en las mangas, en los pliegues de las aberturas de las faldas, son esos movimientos de luces que estaban ahí plasmados. Las mujeres dedicadas al arte en las uñas trabajaron de la mano con los diseñadores para una propuesta conjunta de estilo. Quienes vinieron a Ixel Moda alguna vez como estudiantes hoy presentan en el mismo lugar sus colecciones como profesionales de la mano de los grandes en la industria del país. Todavía queda un día en este Congreso Latinoamericano de Moda en el que los estudiantes tendrán la última palabra y además una importante entrega de premios en el Teatro Adolfo Mejía. Ahí los espero mañana con mucha más información. Les deseo una feliz noche para todos. Un besito. Chao, chao. Este sábado 21 de marzo el maestro José Barros cumple 100 años de vida y para honrar su importante legado musical en la historia colombiana, el Ministerio de Cultura ha declarado el 2015 su año. El pescador habla con la playa. En la voz de María Mulata hoy se escucharon algunas de las 700 composiciones que dejó el maestro José Barros a la riqueza musical de Colombia. El Ministerio de Cultura declaró el 2015 como el año de José Barros para visibilizar a las nuevas generaciones el legado y obra de este compositor. Vamos a poner a disposición algunas de sus partituras para formato coral, para bandas, para orquestas. Las composiciones de José Barros eran poesía hecha música para los diferentes géneros. Mi papá era una persona que criticaba mucho la nueva composición, entre comillas, ¿no? que dejó de ser esa música poética que hablaba de la mujer o esa letra costumbrista. El próximo 21 de marzo, cuando se cumplen 100 años del natalicio de José Barros, se realizará un concierto en el Banco Magdalena y las demás ciudades del país le rendirán un homenaje. Hoy me despido desde el Cinemark del Centro Comercial Atlantis Plaza en Bogotá, en donde se realiza el lanzamiento de la película La Cenicienta. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Batalla por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 2. Estalla un pleito de alta sociedad. 3. Viene a Colombia la joya de la corona japonesa. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Arranca puja por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Faltando 3 meses para que se inicie el proceso de inscripción de los candidatos a reemplazar al registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, comienzan a conocerse 3 nombres de los aspirantes al cargo. El primero es el conservador y ex viceministro del Interior Guillermo Reyes, quien fue magistrado del Consejo Electoral. El segundo es el exgobernador del norte de Santander, Antonio José Lizarazo, quien también llegó al Consejo Electoral como representante del desaparecido Partido Verde. El tercer candidato es de extracción liberal, ex representante a la Cámara y también ex magistrado electoral. Es Gilberto Rondón, quien acaba de protagonizar una fuerte disputa por la Contraloría con el ex procurador Edgardo Maya. Los aspirantes a llegar a la registraduría se enfrentarán en un concurso de méritos, cuyas reglas las fijarán los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, quienes tienen la última palabra a la hora de elegir al nuevo registrador. De esa facultad surgió el rumor de que las peleas sucesivas en las 3 cortes por sus presidencias algo tenía que ver con esa decisión. 2. Un gran pleito sacude a la alta sociedad del jet set nacional, que también pertenece a la alta sociedad internacional. Se trata de un enfrentamiento entre primos de alta alcurnia. De un lado está doña Esther Ventura, quien era hasta hace poco tiempo la mayor accionista de Laboratorios La Francol. Los otros socios eran sus primos, Vivian Ventura y Michael Ventura, miembros del jet set europeo y accionistas minoritarios de esa empresa. Doña Esther Ventura terminó demandando en la Corte Internacional de París a sus primos hermanos por haber supuestamente incumplido una transacción en la que les compró un porcentaje minoritario. El incumplimiento en parte radica en que los minoritarios, a su vez, la habían denunciado penalmente por estafa por haberlos presuntamente engañado en el real valor de sus acciones y haber hecho pública esa denuncia. Pero lo más complicado de este enfrentamiento familiar que llegó a la Corte de París es que nuestra Fiscalía General llamó a imputación de cargos a doña Esther Ventura por el presunto delito de estafa agravada. ¿En qué habría consistido la supuesta estafa? En que doña Esther vendió La Francol a una compañía chilena. Valor de la operación, $530 millones. ¿En cuánto informó doña Esther a sus primos que había sido la venta? En $40 millones. Pleito grande, como la telenovela de Fernando Gaitán, hasta que la plata no se pare. 3. La joya del imperio japonés viene por primera vez a Colombia. Se trata de uno de los buques insignia de la Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón, el buque Escuela Kashima, considerado una de las naves de entrenamiento más modernas y tecnificadas que existen en el mundo. Es un buque de 4.050 toneladas con capacidad para transportar una tripulación de 220 marineros y 140 alumnos. A pesar de que es una unidad docente, dispone de un moderno sistema defensivo y de un helipuerto ubicado en la cubierta de la popa. La aprobación de la visita del Kashima a Colombia se logró tras la visita del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón a su homólogo del Japón, Gen Nakatani, y es considerada como la cuota inicial de un extenso programa de entrenamiento en atención de desastres y emergencias que brindará la Fuerza Marítima del Japón a las fuerzas militares colombianas. El próximo 5 de junio arribará al puerto de Cartagena el Kashima, que por su capacidad y tecnología hace honor al proverbio japonés que dice: un barco que tiene 100 marinos puede subir una montaña. Nos cuentan que la recepción que Japón brindó al ministro Pinzón tuvo las dimensiones de las que esa nación reserva a un jefe de Estado. Me parece que el ministro de Defensa del Imperio japonés está bien orientado, porque crecen los rumores que el ministro Pinzón será embajador en Estados Unidos como paso previo a eventual candidatura presidencial. Colegas japoneses, bien informados. Hasta mañana. Que duerman. Y que duerman rico. ¿Usted ha sido víctima de extorsión, intento de extorsión o conoce a alguien que lo haya sido? Sí, 97%. No, 3%.
Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.